Más todavía en casita. No, en casa todavía. Sí, ¿no? Mejor. Yo a misa y al mercado nomás. Así te vi en misa hoy. Qué bien. Qué lindo. Bien, bueno, empezaremos nuestra clase. Terminaremos hoy día nuestros mandamientos. Y es la segunda clase de mandamientos. ¿Ya? Bien, nos pondremos en presencia del Señor entonces para hacer nuestra oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, te damos gracias por todas tus bendiciones. Te pedimos que nos ayudes a comprender todas estas situaciones que estamos viviendo en el mundo, tan difíciles, Señor, de comprender, de entender qué hay detrás de todo esto. Señor, te pedimos que tu voluntad se haga en nuestras vidas, en nuestros corazones, que logremos esa conversión que tú necesitas para salvar el mundo, que tú esperas de nosotros, para poder nosotros también ser testigos de tu amor, de tu misericordia para este mundo. Derrama, Señor, tu espíritu en nuestros corazones. El mundo necesita de tu espíritu en nuestros corazones. Y esta noche te damos gracias por reunirnos para hablar de ti, para conocer tu amor y la expresión de tu amor en los mandamientos que tú nos has dejado. Pedimos que con tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, nos concedan la gracia de comprender la voluntad de amor que hay en estos mandamientos para nosotros y que nos concedan el Espíritu Santo para que podamos cumplirlos en nuestras vidas. Todo esto pedimos con la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos, entonces, en la anterior clase hemos visto la primera parte de los 10 mandamientos. Hemos dicho que los 10 mandamientos se han escrito en 2 tablas. La primera tabla, que eran los 3 mandamientos relacionados con nuestra relación con Dios, en realidad, ¿no? Esos mandamientos de nuestra relación con Dios van a ser el fundamento para que podamos nosotros cumplir y aprender y cumplir el resto de los mandamientos que vienen en la segunda tabla. El primero era amarás al Señor, ¿no? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Amarás al Señor. Ese era el primer mandamiento, pero que viene detrás de la afirmación de la fidelidad de Dios. Yo soy tu Dios, el que te ha sacado de la esclavitud. De la esclavitud al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, cuando lo saca de Egipto. Y a nosotros, que somos el pueblo de Israel ahora, que somos la iglesia, el pueblo de Dios, nos saca de la esclavitud de nuestros pecados. El segundo mandamiento, honrarás el nombre del Señor, ¿no? No levantarás el nombre de Dios en vano. Desde todos los puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista de nuestras nuestro comportamiento, nuestra vida, nuestra forma de expresarnos.
incluso nuestra forma de hablar, habíamos dicho, ¿no? Y el tercer mandamiento que habíamos dicho, el santificar el día del Señor, que dentro de lo que es la liturgia de la iglesia, el comportamiento de la iglesia, los mandamientos de la iglesia nos exige respetar el día del Señor, que es el día domingo, ¿no? Hemos dicho que la mejor forma de honrar el día del Señor es la misa, ¿no? Participar de la misa, vivir la misa, hace que nosotros honremos ese día del Señor. Antiguamente, no sé si ustedes se acuerdan, o sus papás tal vez, en domingo no se abrían las tiendas, ¿no? No habría mercados abiertos, no había tiendas abiertas, incluso no había transporte público, porque era el día del Señor, ¿no? Se respetaba un día de descanso, un día de dedicarle al Señor. Hoy en día, el domingo es un sábado más, y a veces hasta más, hay más comercio y más cosas en domingo, justamente porque la gente trabaja hasta el sábado, y entonces el domingo se hace todos los negocios que no se hacen la semana. Entonces, para nosotros no hay una diferencia, diremos así, radical el domingo que marque el día que nosotros vamos a dedicarle al Señor, ¿no? Y nos ponemos a pensar también cuánto en tiempo, ya sean minutos, ya sean horas, del día domingo le dedicamos al Señor. Se supone que es el día del Señor, deberíamos dedicarle todo el día. No se olviden que los judíos, el pueblo hebreo, el pueblo de Jesús, dejaba de hacer todo tipo de trabajo desde el atardecer del viernes al atardecer del sábado. Eran 24 horas que no podían levantar más que 1 kilo de peso, caminar más que 2 kilómetros, creo que era la norma. Habían leyes para el día del descanso, para el día sábado, ¿no? Para respetar el sábado, que era el día del descanso del Señor y el día dedicado al Señor. Entonces, ¿cuánto de nuestra vida de domingo dedicamos al Señor? Dedicamos a cumplir el tercer mandamiento, amarás, que es guardarás el día del Señor, ¿no? El no ir a misa en domingo es un pecado grave y debemos confesarlo antes del siguiente domingo que hoy vayamos a ir a misa, o antes de la siguiente misa que asistamos. Entonces debemos confesar que no hemos ido a misa el domingo. Es un pecado, es contra un mandamiento de Dios, ¿no? Entonces, realmente tenemos que valorar nosotros nuestra vida y saber que dedicarle al Señor todo esto. No sé si me puedes habilitar, Chavita, para poner en mis diapositivas. No estaba pudiendo subirlas. ¿Me avisas? Y ahora sí. Ok. Gracias. Okay. Bien, entonces vamos a ver nuestras... Ok, vamos a pasar al segundo. Y vamos a irnos al tercer mandamiento. Bien, entonces es lo que hemos hablado ahorita, ¿no? Que cuánto tiempo de nuestro domingo dedicamos a Dios y obviamente el cumplimiento de vivir la misa en domingo. Estos días que todavía estamos en cuarentena, ya han habilitado las misas de domingo. Lamentablemente no hay más que 2 misas el día domingo
para todos los que tenemos que ir a misa. Esto va a ser un poco complicado, ojalá que podamos entrar y participar de la misa el domingo. Ahora, nuestra misa diaria, me encanta que siempre vemos, los que estamos en la charla, por lo menos nos vemos frecuentemente en la misa diaria, y eso es lindo, eso es muy lindo. Entonces, compartamos la misa, vivamos la misa, participemos de la misa, porque no es nomás ir a escuchar la misa, sino vivirla y cumplirla, ¿no? Ser parte de la misa. Y entramos, después de estos 3 primeros mandamientos, a la segunda tabla, que es el capítulo 2 de los mandamientos. Jesús, cuando le preguntan cuáles son los mandamientos, cuál es el primero y el más importante, él dice, ¿no? El primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo, dice Jesús, es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y él mismo dice después: no existe otro mandamiento mayor que estos, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces empezamos el amar al prójimo como uno mismo, amando a Dios. O sea, si decimos que amamos a Dios, amamos su creación. Y su creación es también el prójimo. Es también cada persona con la que nos vamos a relacionar en toda nuestra vida, en todos los momentos de nuestra vida, ¿no? En todos los ambientes de nuestra vida. Nuestra familia, que es lo más cercano, es el prójimo más cercano, es el próximo, ¿no? Es el que está más cerca de nosotros, que son inicialmente nuestros papás, nuestra familia, pueden ser abuelos, pueden ser hermanos, pueden ser primos, tíos, y luego vienen las autoridades de nuestras vidas, ¿no? En el colegio, los maestros, en la universidad, los docentes, en el trabajo, nuestros jefes. Entonces, el cuarto mandamiento nos dice: amarás al prójimo. Entonces, ¿quiénes son los prójimos en tu vida? ¿No? Empieza con honrar al padre y madre, pero fíjense que el primer mandamiento es el único, además, que lleva una promesa. Es el único mandamiento que lleva una promesa, que dice: honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor Dios te va a dar. Entonces, el respetar, el honrar a papá y mamá, a las autoridades en nuestra vida, lleva esa bendición para toda nuestra vida, ¿no? Va a haber bendición en toda nuestra vida. El cuarto mandamiento inicia el orden de la caridad, ¿no? Hemos dicho que nuestras 3 virtudes teologales son la fe, la esperanza y la caridad, el amor, ¿no? Entonces, esa caridad es esa virtud teologal que la vamos a ejercer con el prójimo, ¿no? Dios quiso que después de él honráramos a nuestros papás. Entonces, papá y mamá van a ser honrados después de Dios, inmediatamente después, en orden de preferencia, ¿no? Y Dios nos pide honrar a papá y mamá, a padre y madre, por la vida que nos han dado. Muchas veces en muchas familias, hoy en día sobre todo, hay ausencia de uno de los papás por lo menos, ¿no? Sobre todo por temas de divorcio, ¿no? Ya no todos viven con el papá y la mamá toda su vida, ¿no? Generalmente terminan viviendo o con el papá o con la mamá o turnándolos, ¿no? Hay muchas veces que incluso los papás se desentienden, especialmente el varón, ¿no? Se desentiende y abandona a la mamá con los hijos. Entonces los hijos crecen sin una figura paterna, sin un papá. Pues muchas veces se crean rencores, se crean odios, se crean resentimientos hacia uno u otro de los papás, o ambos en todo caso, ¿no? Pero
Dios nos dice honrar a padre y madre solo porque les debemos la vida. Solamente porque nos han dado la vida, merecen la honra, el respeto, ¿no? Él nos han transmitido, los papás nos han transmitido esa vida de Dios. Entonces, solo por eso merecerían el respeto, ¿no? Honrar a padre y madre. Puede que por el resto de su comportamiento, ¿no? Porque nos han abandonado, porque nos han maltratado, porque nos han abusado, porque han destruido nuestra familia o nos han hecho vivir una vida terrible, ¿no? Cuánta gente hay hoy en día y en esta cuarentena, ¿no? Que ha aumentado tanto la violencia intrafamiliar y sobre todo hacia los niños, realmente vemos que no siempre se merecen los papás el respeto, pero Dios nos manda honrar, ¿no? Obligar y respetar no solo a los papás y mamás, hemos dicho, sino a todos los que Dios ha investido de autoridad en nuestra vida. Pueden ser tus abuelos, pueden ser tus tíos, pueden ser tus padrinos, ¿no? Espiritualmente, nuestros padrinos se merecen esa honra, ese respeto. Estamos obligados a honrar y respetar las autoridades que Dios ha permitido en nuestra vida, ¿no? A veces es muy difícil, no nos llevamos bien con nuestros jefes, con nuestros docentes, con la gente con la que trabajamos, con la autoridad que está sobre nosotros. Pero eso es lo que expresa el cuarto mandamiento. Dios empieza esta segunda tabla con el honrar padre y madre porque en el tiempo del pueblo de Israel eran familias, ¿no? Eran tribus, siempre había un jefe de la tribu, ¿no? Una cabeza de la tribu. Y era la expresión más cercana que tenía la gente de autoridad, papá, mamá, el jefe de la tribu, ¿no? Pero hoy en día nosotros tenemos muchas más figuras de autoridad a las que tenemos que honrar y respetar en nuestras vidas, ¿no? Otra relación de autoridad que menciona Dios, que se menciona en las escrituras, es la honra a los ancianos, ¿no? A los abuelos. Elijan a los ancianos, ¿no? Busquen a los ancianos, porque ellos saben más, porque tienen más sabiduría, porque han vivido más, porque han tenido más relación con Dios, si han tenido relación con Dios en su vida, ¿no? Entonces ellos pueden ser los que nos guíen mejor y nos den mejores consejos para la vida que tal vez una persona más joven o un contemporáneo nuestro, ¿no? En el colegio, en la universidad, en la vida en general. Entonces, muy importante esa relación de respeto hacia las personas mayores y su conocimiento. Yo también hay ese dicho, ¿no? Que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces los abuelos siempre saben muchas cosas, los papás muchas cosas que a veces nosotros no valoramos, ¿no? También se extiende, les decía, a las autoridades y en estas autoridades también están incluidas los gobernantes, ¿no? Los administradores del país, de la patria en la que vivimos. Y eso en nuestro país es, bueno, en el mundo en general, ¿no? Porque hay mucha corrupción, porque los partidismos y las tendencias de política son muchas veces dejan mucho que desear, ¿no? Son muy alejadas de Dios. El otro día que conversábamos con unos amigos, uno ve a las autoridades cuando entran a sus cargos administrativos, de gobierno, ¿no? de política, y uno pensara que son personas sanas, correctas, pero después de un tiempo ve que caen en la corrupción, en el prebendalismo, caen
en el nepotismo, no caen en todos esos pecados. Y yo les decía, bueno, es el demonio, ¿no? Que está tentando, por más que uno tiene toda la mejor voluntad, cuando quiere hacer bien para su país, viene el demonio y le tienta. Y todos ellos se tragan demonios, ¿no? Y cada uno se traga un demonio peor, ¿no? A veces la corrupción, a veces la injusticia, a veces el racismo, la discriminación. Cada uno se traga un demonio. Y lamentablemente es así. El demonio está en la pesca para hacernos caer. Y mientras más hablamos de Dios, es peor, ¿no? Nuestros demonios son peores y nos hacen caer en más pecado. Entonces, muchas veces nos cuesta mucho ese honrar a nuestros gobernantes cuando vemos que se han tragado demonios, que están haciendo las cosas como no se deben hacer, muy lejos de lo que es la verdad, muy lejos de lo que es la dignidad de una persona en un cargo público, en un cargo administrativo. Pero ¿qué nos toca a nosotros? Ese es el respeto que les merecemos. Nosotros no vamos a cambiarles, nosotros no vamos a ir a denunciar y a meternos y a pelear con la política. ¿Qué nos toca a nosotros? Orar, ¿no? Si se fijan en la oración de los fieles, en todas las misas, se reza por los gobernantes. Siempre, siempre se reza por los gobernantes. Entonces, que nuestra oración sea abundante para que se traigan demonios pequeños y no demonios muy grandes, para que puedan vivir sus vidas honradamente al servicio de los que sirven, ¿no? Ellos están al servicio del pueblo, al servicio de nosotros, del país, de la población. Entonces, recemos por ellos, pidamos por ellos que nuestro respeto de cuarto mandamiento hacia nuestras autoridades gubernamentales, administrativas, políticas, sean nuestra oración, ¿no? Otra cosa que cuida mucho el cuarto mandamiento es la familia, ¿no? La relación de esposos establecida sobre el consentimiento del esposo y la esposa al unirse en el sacramento, ¿no? Sacramentalmente están unidos en el Espíritu Santo, porque en todo sacramento actúa el Espíritu Santo. Entonces, en el sacramento del matrimonio, el Espíritu Santo es la unión, es el amor santificado de esas dos personas ante Dios, ¿no? Ellos, se dice que en el sacramento del matrimonio, los que celebran el matrimonio son el esposo y la esposa, no es el sacerdote, ¿no? El sacerdote es un testigo, es el que los dirige para que el esposo y la esposa celebren el sacramento. Entonces, esa unión de amor fortalecida viene a ser el fundamento sobre el cual Dios va a basar una familia, ¿no? Y se pregunta a los esposos cuando están en el sacramento del matrimonio, en la celebración, si están dispuestos a acoger a todos los hijos que Dios mande, ¿no? Entonces ahí también esa generación de hijos, esa coparticipación del esposo y la esposa en ser co-creadores con Dios, ¿no? Proteger la familia, proteger la unión de esposo y esposa. No se olviden que todo lo que es el derecho hoy en día, ¿no? El derecho de la mujer, el derecho conyugal, el derecho familiar, está basado en los mandamientos, ¿no? Antes, el derecho nace a partir de la moral de la iglesia, ¿no? La iglesia es la que va a establecer estos parámetros de moral para que surja la protección a la familia, a los hijos, a la relación que hay entre estas personas, ¿no? Y también es importante reconocer que tanto padres como hijos tienen deberes y tienen derechos, ¿no? Hoy en día se habla tanto de los derechos de los niños, no se habla mucho de los deberes de los niños, ¿no? El deber de los niños de obedecer, de someterse a la autoridad de los padres, ¿no? Se habla mucho del derecho de la mujer, pero no se habla tanto del deber del hombre, ¿no? En el matrimonio.
Entonces hay que ser equitativos y hay que comprender que la unión matrimonial es de dos, no es de uno solo, ¿no? Y ahí todo eso está comprendido dentro de lo que es el cuarto mandamiento. La familia humana se constituye en la creación. Cuando Dios crea a Adán y Eva, los une, y al unirnos como uno solo bajo su ley, santifica esa unión y le da protección, ¿no? Protege tanto al varón, a la mujer, como a los niños que vengan dentro de la familia. Dios protege siempre a la familia. Y dentro del cuarto mandamiento está también el cumplir los deberes como familia cristiana, ¿no? La familia cristiana constituye una revelación y una actuación específica de la comunión de la iglesia, ¿no? Se vuelve una iglesia doméstica. Y esa es una palabra que hemos estado escuchando mucho dentro de la iglesia este tiempo que no hemos podido asistir a la iglesia, a la misa. La iglesia nos ha pedido que cada hogar sea una iglesia doméstica, una iglesia donde se hable de Dios, se comparta la palabra de Dios, se comparta la oración y sobre todo se participe en la misa en familia, ¿no? A veces es difícil, a mí me cuesta mucho porque mi mamá y papá no son muy afectos a las misas del Padre Suave. Entonces, es muy difícil convencerlos de que vean la misa conmigo, ¿no? Y eventualmente yo también trataré de ver la misa con ellos, ¿no? Porque ellos ven otra misa en la tele, pero tratar de hacerlo en familia, ¿no? La familia cristiana tiene como deber evangelizar, ¿no? Más aún si los papás han hecho bautizar a los hijos, ¿no? Si tú has llevado a tus hijos al bautismo, tienes la obligación de evangelizar a tus hijos hasta que tengan la edad para poder ir a misa, que es más o menos empezar a ir a misa a los 3 años, cuando ya pueden entender de que se pueden quedar calladitos, ¿no? No van a ir a molestar tanto a la misa, a que se vayan acostumbrando. A partir de los 7 años es obligatorio que vayan los niños a la misa, ¿no? Necesitan evangelizarse, necesitan compartir y participar de la liturgia, pero y más aún cuando ya se han preparado para la primera comunión. Hay familias en las que se lleva al hijo a la primera comunión y después nunca más se lo lleva a la misa, ¿no? Es muy importante que nosotros pasemos esta formación a las familias, ¿no? El deber de la evangelización de la familia. Y primero en el núcleo familiar, mamá, papá, hijos. Si pueden, los abuelos. Si pueden, ¿no? Y ya más vamos agrandando a la familia, los tíos, los primos, los padrinos de bautizo se comprometen en la formación cristiana del ahijado. Deberían estar presentes frecuentemente en la vida de la familia y de los ahijados. Por eso es tan importante elegir correctamente un padrino para los hijos. De eso vamos a hablar cuando hablemos de los sacramentos, ¿no? Entonces, esta familia cristiana es una comunión de personas, papá, mamá, hijos, que van a reflejar la Santísima Trinidad, ¿no? La comunión del Padre y del Hijo en el amor del Espíritu Santo. Entonces el papá, la mamá, en su amor generan a los hijos, ¿no? Papá, mamá llenan de Espíritu Santo su hogar por el amor. Entonces esa protección a la familia es tan importante, protegiendo a la familia como la célula original de la vida social. La sociedad tiene como célula original la familia. Cuando se fragmenta la familia, se fragmenta la sociedad. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día? ¿No? Hoy en día vemos una sociedad rebelde, una sociedad que no respeta la autoridad, que no respeta las normas, que es lo que estamos viendo, por ejemplo, ahora en la cuarentena, ¿no? La gente se mete cosas en la cabeza y rechaza la autoridad, desconoce la autoridad que ha sido impuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca hemos sabido respetar a nuestros padres, ¿no? Si tienes respeto a tus papás, vas a poder respetar la autoridad en tu vida. Entonces,
todo esto lleva a que la sociedad funcione mejor. El cuarto mandamiento no es solamente papá y mamá, es también todo lo que implica la familia, la sociedad y la evangelización dentro de la casa, dentro del hogar. Pasamos al quinto mandamiento, lo mismo, ¿no? Si amas a Dios, reconoces que Dios da la vida y no nos toca a nosotros quitarla. Entonces, el quinto mandamiento nos manda no matar, cuidar la vida. Y no solamente es no matar, ¿no? No vas a ir a pegarle un tiro a alguien o desnucar a alguien para matarlo, sino vas a cuidar la vida, vas a defender la vida, vamos a defender la vida. Y no solamente en el tema de vida o muerte como tal, como dejar de existir en la vida, sino también en nuestro comportamiento. Les decía algún rato, ¿no? Eso de ser mala leche, ¿no? Cuando destruyes los sueños, los planes, la dignidad de otras personas, estás destruyendo la vida de otros, ¿no? Entonces, trataremos siempre de cuidar la dignidad de las personas con las que nos encontramos. Y leemos en Mateo 5, que Jesús nos dice, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no matarán, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo les digo, todo aquel que se encolerice, que se enoje contra su hermano, será reo ante el tribunal. Entonces no es nomás quitarle la vida como tal, sino enojarte, dejarte llevar por la ira contra tu prójimo, ¿no? Contra las personas que te rodean. Y eso estamos viendo hoy en día, tristemente, en Estados Unidos lo que está pasando, ¿no? Destruir al hermano, odiar al hermano, por racismo, por clasismo, ¿no? Pero estamos destruyendo la vida. La vida, nos dice el catecismo, la vida humana es sagrada porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, que es su único fin. O sea, nuestro único fin es volver al Creador cuando Él nos llame. Entonces, solo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término. Nadie más puede darnos la vida y nadie más puede quitarnos la vida. Y cuando nosotros destruimos la vida de las personas, ya sea física o espiritualmente o emocionalmente, incumplimos el quinto mandamiento. ¿Qué implica el no matarás? ¿No? En el sermón de la montaña, Jesús nos recuerda el precepto no matarás y añade el rechazo a la ira, al odio, a la venganza, ¿no? Él dice, no odiarás, no vas a vengarte de tu hermano. Nada de ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Dice, perdonarás a tu hermano, ora por tus enemigos, por los que te hacen daño. Si leen los salmos, en la mayoría de los salmos pedimos justamente eso, que el Señor nos ayude a no odiar a nuestros enemigos, ¿no? Cristo dice, antes se les decía, ojo por ojo, diente por diente. Ahora van a den la otra mejilla, ¿sí? Demos la otra mejilla. Qué difícil es eso. Qué difícil es dar la otra mejilla cuando te hacen daño, cuando te ofenden. Y él mismo, cuando en el huerto de Getsemaní, en el jardín de los olivos, van a apresarlo. Él podía defenderse, podía pedir a los ángeles que los defienden, podía pedir a Dios que los mate ahí mismo, delante de él, a todos los que lo estaban yendo a apresar, o todos los que lo iban a torturar, a lastimar. Pero no, él deja que se cumpla la voluntad de Dios. Incluso cuando Pedro le corta la oreja con la espada al sirviente, Jesús le dice, no, guarda tu espada, el que espada mata, a espada muere, ¿no? Entonces, él mismo no pelea contra sus enemigos, no los mata, no los destruye, sino que los cuida. Y el no matarás hoy en día, que estamos viendo en esto de las leyes que se quieren
aprobar para el aborto, para la eutanasia, ¿no? El no matarás implica también el suicidio, cuidar a las personas, apoyar a los jóvenes para que no lleguen a una situación de desesperanza tan grande que se suicidan, ¿no? El respeto del alma del prójimo, ¿no? No llevar al escándalo a nadie, no hacer un escándalo de la vida del prójimo, lamentablemente en eso pecan mucho de los comunicadores, ¿no? Quieren hacer un escándalo, quieren hacer amarillismo con la vida de los otros especialmente, obviamente, cuando caen, ¿no? Cuando cometen errores. Luego está el respeto a la salud, que es lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? El derecho de acceder a la salud, el derecho de tener atención médica como un derecho humano, ¿no? No porque te lo merezcas, sino porque es tu derecho como ser humano recibir atención en salud. Por más que te hayas hecho manifestaciones en contra del virus, ¿no? Y de todo lo que está pasando en nuestro país y en el mundo entero, ¿no? El respeto de las personas y a las personas en el tema de los trasplantes de órganos, ¿no? Que hoy en día hay tanto tráfico de órganos humanos, especialmente de órganos de bebés, ¿no? Especialmente de los restos de los bebecitos abortados. Todo ese tráfico va en contra del quinto mandamiento. El respeto de la integridad corporal, los secuestros, ¿no? Los secuestros van contra el quinto mandamiento, están dañando la integridad corporal de las personas. El respeto a los muertos, ¿no? Darles una sepultura. Hoy en día se habla mucho de que la iglesia permite la cremación, pero no permite que se rieguen las cenizas de las personas por todas partes, ¿no? Me acuerdo el año pasado se hablaba de eso, y mi papá siempre decía, no, lo que es a mí me creman y por favor van a todos los lugares donde yo he viajado y dejan un poquito de mis cenizas. Y mi mamá siempre era, no, no vamos a hacer eso, no vamos a hacer eso. Y el otro día mi papá decía, sí, lo más grave es que el Papa le apoya, dice, ¿no? Le apoya cuando ella dice, sí, claro, el Papa ha manifestado que está bien, hoy en día se puede cremar, pero no es correcto dispersar las cenizas de los muertos por todo lado. Entonces se les da una sepultura honrosa, ¿no? Digna. Aún a los muertos los vamos a respetar. Y también el no matarás implica defender la paz, evitar en lo posible la guerra, el odio, la ira entre personas, ¿no? No armar guerra en tu familia porque alguien ha dicho una cosa en contra de lo que tú piensas. No armar guerra en tu trabajo porque alguien se ha equivocado en hacer el trabajo, ¿no? Siempre buscar la paz, siempre buscar resolver las cosas. Me acuerdo que yo he leído hace mucho tiempo que dice, toda historia tiene tres lados, el tuyo, el mío y el correcto. Entonces, buscar siempre el lado correcto de las historias, tratar de conocer siempre el otro lado de la historia, ambos lados de la historia, el lado correcto de la historia antes de juzgar, antes de criticar, antes de destruir, antes de matar. Antes de dañar. Les decía el otro día, cuando dices malas palabras de otras personas, cuando etiquetas a las personas, ¿no? Muchas veces puedes matar, destruir a una persona solamente con etiquetarla. Entonces, siempre cuidar ese quinto mandamiento, no solamente no matar, sino cuidar la vida, defender la vida, dar vida en los ambientes en los que estemos, promover la vida y no la muerte, promover el don de la vida y no la destrucción, promover la vida de Dios y no la muerte, que es el demonio. No se olviden que el demonio era el dueño de la muerte, es el dueño de la muerte, ¿no? El pecado es el dueño de la muerte. Entonces, si nosotros inducimos al pecado a alguien, estamos matando a esa persona. Entonces, siempre cuidar a los demás. Y
desarrollamos, ¿no? Un poco más la relación entre el prójimo y nosotros. Ojo con las caídas. Sexto mandamiento, ¿no? Jesús nos dice en Mateo 5, han oído que se dice, se les dijo, no cometerán adulterio. Pues yo les digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y lo mismo decimos de las mujeres hacia los hombres, ¿no? Toda mujer que mira a un hombre deseándolo, ya cometió adulterio con él en su corazón. Obviamente el adulterio es el pecado de personas que ya viven un compromiso de pareja en sacramento, ¿no? de vida de matrimonio. Pero también viene después la fornicación, que vamos a desarrollar en un ratito. Entonces Dios nos pide este mandamiento porque Él es amor y vive en sí mismo un misterio de comunión personal de amor. Él quiere un amor personal que respete a la otra persona. Él nos respeta nuestra libertad, respeta nuestra vida y espera que hagamos lo mismo con la persona que nosotros amamos. Dios crea al hombre a su imagen, nos crea cada uno a su imagen. Entonces Dios inscribe en la humanidad del hombre y de la mujer la vocación, esa vocación de amar. Y por tanto, esa capacidad y responsabilidad del amor y de la comunión. Hay una comunión de amor en las parejas que los une, ¿no? Y en el Génesis leemos, Dios crea al hombre y a la mujer a imagen suya. Mujer y hombre los creó. Y les dice, crezcan y multiplíquense. Entonces, el propósito de unir al hombre y la mujer es la procreación, el multiplicarse, ¿no? Entonces, el respeto en la pareja también es muy importante. Jesús nos habla del sacramento del matrimonio y dice, el hombre no separará lo que Dios unido. Se les ha dicho, igual, ¿no? Como decimos, a ustedes se les permitió el divorcio, ¿no? Pero ahora yo les digo, lo que ha unido Dios no separará el hombre, ¿no? La unión del hombre y de la mujer en el matrimonio es una forma de imitar en la carne, en nuestra humanidad, esa generosidad y fecundidad del Creador. Y en el Génesis leemos el plan del matrimonio. Dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y en esa una sola carne implica que cuando una parte de la pareja, ya sea el hombre o la mujer, peca en adulterio, está llevando ese pecado a la otra persona más, ¿no? Está haciendo caer en pecado a la otra persona. ¿Por qué? Porque ya son una sola carne, un solo espíritu. Entonces, es muy importante ese respeto a la unión matrimonial. Y de esta unión del matrimonio, leemos en el Génesis, proceden todas las generaciones humanas. Entonces, el propósito de la unión del hombre y la mujer siempre ha sido procrear, siempre ha sido dar vida, ser co-creadores con Dios. Entonces, romper esa unión es entrar en pecado. Cuando hablamos de sexualidad en el sexto mandamiento, se habla también de las diferencias que pueden haber y las complementariedades físicas, morales y espirituales. No solamente es lo físico, no solamente es lo carnal. En la sexualidad, en el don de la sexualidad, el Señor también nos ha dado dones que van a ser morales y espirituales dentro de nuestra sexualidad. Entonces, les hablaba cuando hablamos de la resurrección de los muertos, el cuidar nuestro cuerpo, porque tenemos que santificar nuestro cuerpo con nuestro espíritu. Entonces, el poder llevar una vida sexual sana, saludable, dentro del amor de Dios, santifica nuestro cuerpo también, ¿no? El no cometerás adulterio implica también una
vocación a la castidad. Ahora, no solamente es castidad de nunca tener relaciones sexuales, sino vivir nuestra vida de sexualidad, de pareja, como un don, como una gracia, como una virtud, ¿no? Algo bueno, algo saludable para nosotros. La castidad puede vivirse incluso dentro del matrimonio, ¿no? Por tiempos, para dedicarse más a la oración como pareja, para crecer espiritualmente. Esa castidad implica un aprendizaje del dominio de uno mismo y no dejar que el demonio nos lleve al pecado, sino dominar nuestro cuerpo. En el catecismo leemos, o el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz, o se deja dominar por ellas y se hace desgraciado. ¿Qué significa desgraciado? Que ha perdido la gracia de Dios, que no tiene la gracia. Es el peor insulto para alguien, debería ser desgraciado, porque ya no tiene la gracia de Dios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos dejamos llevar por nuestras pasiones y nos volvemos desgraciados? ¿O aprendemos a través de la castidad el dominio de nuestro cuerpo, de nuestras sensualidades y de nuestras pasiones para obtener la paz, para alcanzar esa paz que Dios tiene para nosotros? Hemos dicho que inicialmente, antes del pecado, vivíamos en armonía y en paz. Entonces, en esa armonía, el cuerpo no dominaba las pasiones no dominaban al cuerpo. El espíritu dominaba al cuerpo. Lo santifica. Entonces, busquemos nosotros esa templanza, esa fidelidad dentro de la castidad, como usando, además, viendo a Cristo como modelo de la castidad, ¿no? Él ha vivido esa castidad, no ha caído en el pecado de relación fuera del matrimonio, ¿no? La castidad implica un don de uno mismo, pero también es un fruto del Espíritu Santo. Entonces la castidad no podemos vivirla nosotros por nuestra propia cuenta, por nuestras propias fuerzas, sino que pedimos al Espíritu Santo que nos ayude. Pedimos a Jesús que nos conceda la gracia de vivir la castidad en nuestra vida. Ahora, hay muchas formas de ofender la castidad, que puede ser la lujuria, ¿no? El sexo sin sentido, sin más que buscar el placer. La masturbación, la fornicación, que es la relación de dos personas fuera del matrimonio. Dentro del matrimonio, una persona casada implica adulterio, pero fuera del matrimonio, cuando somos solteros, implica fornicación. Igual, otra ofensa a la castidad es la pornografía, la prostitución, la violación, ¿no? Dios nos llama a vivir nuestra vocación sexual en castidad hasta el matrimonio. Y solo dentro del matrimonio, santificar la sexualidad de pareja. Y mismo hoy en día que se habla tanto de los matrimonios de entre personas del mismo sexo, la Iglesia no condena la homosexualidad, condena la falta de castidad. Entonces, si tú no estás unido en matrimonio con esa persona, por más que sea del mismo sexo tuyo, estás llamado a vivir en castidad. Entonces, la castidad es un don y una virtud a la que se llama a todos los que no están casados a practicar, sean homosexuales o no. Ese es el mensaje de Dios y de este mandamiento. Vivir santamente nuestra sexualidad. La sexualidad Dios nos la ha regalado como un don, como una fuente de alegría, de agrado, de gozo, de gratitud entre personas, entre dos personas que se aman, entre una mujer y un hombre que se aman y han formado un hogar. Entonces, implica la fidelidad conyugal, la fidelidad del esposo con la esposa, de la esposa con el esposo. Entonces,
salir de ese amor de los esposos, de esa fidelidad conyugal, implica romper el sexto mandamiento, ¿no? Incumplir el sexto mandamiento. El mismo hecho de la fecundidad del matrimonio y el don de los hijos, ¿no? Todo acto sexual puede tener como fin la concepción de una vida, ¿no? El traer al mundo una vida. Si estamos en una relación sexual en la que no ese es el propósito, nos encaminamos fuera del amor de Dios hacia un aborto, hacia abandonar a los hijos, hacia faltar al respeto a las personas, ¿no? Entonces, mismo el don de los hijos está incluido dentro del sexto mandamiento, acoger a todos los hijos que Dios envíe a la pareja, ¿no? Y justamente la iglesia habla mucho del tema de los métodos anticonceptivos, que la gran mayoría destruye la vida, químicamente, hormonalmente, físicamente, ¿no? Destruyen la vida. Si se practica la castidad de pareja en el matrimonio, se puede hacer una buena planificación familiar y no tener la necesidad de recurrir al aborto o a otros mecanismos para destruir la vida de los seres que pues, se pueden crear en la relación sexual. Entonces, el adulterio también implica ofensas a la dignidad del matrimonio, ¿no? Burlas hacia el matrimonio y respeto entre la pareja, las personas, las personas casadas, ¿no? El esposo o la esposa. Obviamente aquí entra el adulterio, entra también el divorcio. El divorcio es una ofensa a la dignidad del matrimonio. Obviamente hay muchas situaciones en las que si hay violencia, la misma iglesia va a recomendar alejamiento de la pareja, ¿no? No necesariamente el divorcio y que te puedas volver a casar, porque eso no permite la iglesia, pero sí que no vivas con la misma persona que te puede estar agrediendo, que te puede estar dañando, ¿no? La poligamia, ¿no? Tener varias familias, varias esposas, muchos hijos por todo lado, va contra la dignidad del matrimonio. El incesto, ¿no? El pecado del sexo, porque hay relaciones sexuales de padres a hijos, ¿no? Y el concubinato, o la unión libre, o la unión a prueba, ¿no? Si me va bien, me quedo a vivir con esta persona, y si no, mejor no. Viviremos nomás para ver si nos va bien como pareja antes de casarnos, ¿no? Eso también es una ofensa a la dignidad del matrimonio, porque no puedes usar a la persona que si te conviene te quedas con ella y si no, no, ¿no? Eso es una falta de respeto a la dignidad de la persona y a la dignidad del matrimonio. Entonces hay muchas implicancias en esto del sexto mandamiento. No es solamente no cometerás adulterio, sino muchas otras implicancias que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en nuestra sexualidad. Y como les digo, el propósito de los mandamientos son santificarnos. Y en santificar nuestra vida sexual, nuestro cuerpo, con el respeto, ¿no? El siguiente mandamiento, el séptimo mandamiento, no robarás, ¿no? Nos manda no robar, respetar las pertenencias de los demás, respetar a las personas, respetar sus bienes, respetar los bienes ajenos, todo lo que no es tuyo debe ser respetado. El respeto a contratos, a acuerdos, especialmente cuando eres empleador, ¿no? Y cuando eres empleado, respetar esos acuerdos, esos contratos. Respeto a la justicia, de comunión, de venta, diremos así,
y distributiva, ¿no? La justicia de distribuir todo como se debe. El no robarás también implica el no meterse en juegos de azar, en apuestas. El respeto a la integridad de la creación, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos viendo hoy en día, que para ampliar el territorio agrícola están destruyendo los lugares donde viven nuestras etnias, ¿no? La Chiquitanía, la Amazonía, se están destruyendo. Eso es robo, ¿no? Respeto al trabajo humano, un sueldo digno, el, el respeto a la expresión, como las huelgas, las manifestaciones, pero siempre en respeto. Y el amor a los pobres, ¿no? No robarás implica que vamos a dar, vamos a permitir que gente pobre, supuestamente, cumplir nuestras obligaciones, cumplir el respeto hacia todo lo que implica el prójimo, sus derechos, sus aspiraciones. El tiempo mismo, yo caigo mucho en esto porque yo siempre llego tarde a todo lado, ¿no? Hay un tiempo que hay que respetar y yo siempre me paso del tiempo. Tarde y me esperan mucho tiempo mis pobres pacientes, ¿no? A mí me han dicho alguna vez, eso es el robo del tiempo, le están robando el tiempo al prójimo. Yo, ay, qué horror. Bueno, cuesta mucho, ¿no? A veces tenemos que disciplinarnos para no caer en esto. ¿Y encuentras algún error en esta cosa? El octavo mandamiento. Good evening. Close at the request. Si quiere está con su micrófono haciéndome competencia. Ok, el octavo mandamiento nos manda no dar falso testimonio contra nuestro hermano, buscar la verdad y no mentir. Respetar el buen nombre de las personas, ¿no? Hablar con discreción, prudencia, caridad cuando hablamos de los demás. Vivir en la verdad, Dios es fuente de la verdad. Hay una confianza recíproca, ¿no? Una honradez, discreción cuando hablamos de las personas. Dar un testimonio de la verdad, ¿no? Guardar una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Entonces, ¿cuáles son las ofensas a la verdad en contra del prójimo? La calumnia, el maldecir a las personas, el juicio temerario, dice el catecismo, ¿no? Juzgar a las personas, faltar a la reputación de las personas, no cuidar su reputación, la vanagloria, la jactancia, la soberbia, la mentira, ¿no? Cuando decimos todas estas expresiones de maldad hacia a nuestro prójimo, es dar falso testimonio. Entonces, ¿qué buscamos? Respetar la verdad, ¿no? Respetar, Dios es la verdad, entonces a través de Dios y por el Espíritu Santo vamos a respetar. El deber de la reparación. Imagínense que has hablado mal de una persona, ¿cómo vas a reparar el daño que le has hecho a esa persona? ¿No? El derecho a la comunicación de la verdad. Y esto va mucho en el tema de los chismes, ¿no? Hoy en día que en las redes sociales todo se publica de la vida de todo el mundo, siempre es bueno comunicar la verdad. No inventarse, no dar falso testimonio contra nuestro hermano, nuestro prójimo. La petición de información o comunicación. Antes de juzgar, pedir información, conocer mejor la situación antes de hacer un juicio injusto contra las personas, ¿no? El secreto del sacramento de la confesión, por ejemplo, está incluido aquí, ¿no? Se cuida la confesión, no se puede revelar los pecados de nadie, ¿no? Eso es obviamente de parte de los sacerdotes. El secreto profesional, ¿no? No puedes revelar las enfermedades, los problemas de salud, a menos que tu paciente te lo permita en todo caso, o tu cliente te lo permita, en el caso de los abogados, por ejemplo.
¿no? Y el cuidado de los medios de comunicación. Ese falso testimonio contra el hermano hoy en día es tan terrible en los medios de comunicación. Cualquiera dice lo que quiere y puede dañar la vida y la reputación de la gente, ¿no? Entonces, no dar falso testimonio contra nuestro hermano también implica que nosotros no maltratemos a las personas por nuestra propia vanidad o nuestra propia soberbia o prejuicios, ¿no? Esta cambita después, dice, ¿no? Ya, prejuicio, listo. Discriminación, hoy en día se habla mucho de eso, ¿no? De la discriminación. Y cuidarnos de eso. Y respetar a los demás, como dice Jesús, como quieres que te respeten a ti, como quieres que te amen a ti, no hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Ese es el 8º mandamiento. Y el 9º y el 10º van juntos, que implica mucho el tema de el deseo humano, ¿no? La codicia, la avaricia, la envidia. Yo no quiero que vos tengas si yo no puedo tener. No es nomás que yo no quiero, yo te robo o te quito tus cosas porque yo quiero tenerlas, sino que si yo no puedo tener, tampoco vas a tener tú. Entonces, el daño. Puede ser reputación, puede ser bienes, puede ser pareja, lo que sea, ¿no? En el catecismo se habla de la concupiscencia, que es ese deseo de la carne, esa tendencia al mal que tenemos como seres humanos. Y Jesús mismo dice, de dentro del corazón salen las intenciones malas, los asesinatos, los adulterios, las fornicaciones, esa concupiscencia es toda forma vehemente del deseo humano, ¿no? Yo quiero, el egoísmo, ¿no? Jesús nos dice que de nuestro corazón va a salir toda esa personalidad moral, todo lo bueno o lo malo. Entonces, si lo que nosotros demos lugar a que cultive y críe en nuestro corazón. Entonces, ¿qué nos pide la iglesia? ¿Qué nos pide Dios? Es purificar nuestro corazón, ¿no? Limpiar nuestro corazón y luchar contra esos deseos de la carne que nos llevan al pecado. Y no podemos hacerlo solo, ningún mandamiento podemos cumplir nosotros por nuestra propia cuenta y fuerza propia, sino por la gracia que Dios nos permite, que nos ha regalado en el bautismo, ¿no? En el sacramento del bautismo hemos recibido esa gracia de la purificación de todos nuestros pecados. Pero a pesar de que hemos sido purificados de nuestros pecados en el bautismo, nuestra vida humana es una lucha contra esa concupiscencia, contra esos apetitos desordenados de la carne y de nuestros deseos. Y solamente con la gracia de Dios podemos conseguir esa pureza, pureza de mirada, pureza de intención, pudor, ¿no? ¿Y cómo cultivamos esto? Mediante la oración. Solamente a través de la oración nosotros vamos a adquirir estas virtudes, ¿no? El don de la castidad, el don de un corazón recto, un corazón indiviso que vaya a lo bueno y no a lo malo. La avaricia, la envidia nos llevan siempre a esa pobreza de corazón, ¿no? Leemos en el catecismo, todos los cristianos han de intentar orientar rectamente sus deseos para que el uso de las cosas de este mundo y el apego a las riquezas no les impidan, en contra del espíritu de pobreza evangélica, buscar el amor perfecto. Nosotros queremos el amor perfecto, el amor de Dios, buscar ese amor desapegándonos del mundo y de las riquezas, ¿no? Y Jesús nos habla en las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en el espíritu. Y las bienaventuranzas revelan un orden de fidelidad y de gracia y de belleza y de paz. Y Jesús celebra la alegría de los pobres a quienes pertenece ya el reino. No estar deseando más de lo que necesitas. El desprendimiento es necesario para entrar en el reino de los cielos. El desprendimiento de la riqueza, de la soberbia, de la avaricia, del orgullo, ¿no? De todos esos pecados capitales que nos alejan tanto de Dios. El hombre que anhela dice, quiero ver a Dios.
La sed de Dios se sacia por el agua de la vida que nos trae el Espíritu Santo. Entonces pidamos al Espíritu Santo que Él nos ayude a encontrar en nuestra vida a Cristo, que es nuestro tesoro. Porque donde está tu tesoro, allá está tu corazón, dice Jesús. Entonces, que nuestro corazón esté siempre en Él, en la pureza, en la verdad. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Y eso es lo que Él nos propone en los mandamientos. Encontrar en la oración, en la fortaleza del Espíritu Santo, para poder cumplir los mandamientos. Los mandamientos no se pueden cumplir por la propia fuerza humana. Solo los vamos a cumplir a través de la oración y pidiendo al Señor que nos conceda su gracia y su fuerza para vencer las tentaciones como Él ha vencido las tentaciones en el desierto. Y qué mejor ejemplo que nuestra Madre María, que ella nunca ha caído en pecado. Ella siempre ha cumplido todos los mandamientos. Siempre ha vivido una vida apegada al Señor. Entonces, le pidamos a la Virgencita en la oración, Dios te salve María, que nos ayude a alejarnos del pecado y que nos ayude a cumplir fielmente la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga y nos guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, chicos, muchas gracias. ¿Preguntas? Creo que tenemos tiempito para preguntitas. Sí, yo, Berito, en esta parte que hablabas de, bueno, del cuarto mandamiento de también honrar a las autoridades, etcétera. La duda que yo tenía, si hay alguna ley humana, digamos, gubernamental, departamental, qué sé yo, que vaya en contra, no sé si así decirlo, de la voluntad de Dios y yo no la cumplo, ¿no estaría cayendo en pecado o sí? Todavía no tenemos ese tipo de leyes en Bolivia, especialmente con el tema del aborto, la eutanasia, ¿no? Pero hay otros países en los que ya es legal el aborto y si tú te rehusas a cumplirlo, a brindárselo a una persona, puedes ir a la cárcel, ¿no? Entonces, por eso es tan importante rezar mucho, mucho, mucho para evitar que se aprueben estas leyes en nuestro país y no tener que ir a la cárcel por la moral, ¿no? Por cumplir tus valores morales, tus mandamientos de Dios. Pero en ese caso, sí estarías incumpliendo, digamos, una ley humana, pero estarías como que salvando, o sea, librándote de cometer ese pecado, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Y mira cuántos mártires en el mundo, ¿no es cierto? Antes que pecar contra Dios, prefiero perder la vida, ¿no? Prefiero ir a la cárcel antes que abortar un bebé, ¿no? Prefiero ir a la cárcel antes que matar a un anciano con la eutanasia, antes que violar a una persona, antes que, ¿no? Entonces, ojalá fuéramos tan fuertes nosotros los seres humanos para preferir el martirio y la cárcel y la muerte antes que pecar, antes que ofender a Dios. Súper, Berito, gracias. Okay. Berito, en el quinto mandamiento de no matarás, Jesús dijo, no teman a los que puedan matar el cuerpo, sino a los que puedan matar el alma. Exactamente. ¿Y qué mata el alma? El pecado, ¿no? El pecado mata el alma y, o sea, ningún ser humano nos va a matar nuestra alma. El pecado es el que mata el alma, ¿no? Y por eso dice,
tengan miedo al pecado, tengan miedo al maligno, al demonio que te pone las tentaciones y puede matar el alma, porque el cuerpo, polvo eres y al polvo volverás, dice, ¿no? Pero santifiquemos nuestros cuerpitos también. Gracias, Lenisita. Gracias, Berito. ¿Alguna pregunta más, chicos? Creo que no. Que Muchas no haya gracias. cuarentena. Nos vemos el sábado. Ay, ahorita no me acuerdo cuál es nuestro tema para el sábado. Ahorita vamos a ver. Me encantaría haber podido desarrollar un poco más esto de los sacramentos, pero en realidad tendríamos que haber tomado una clase por cada mandamiento y eso ya es mucho. Así que creo que con estas 2 clases hemos dado un somero a todos. No se olviden que está el catecismo, les voy a poner hoy día ya las diapositivas del anterior y de esta clase. Están los numerales, ustedes pueden ir a leer. Lo que yo les pongo en las diapositivas es apenas un resumen de lo importante de lo que está escrito en el catecismo. Entonces, repasen, lean, hay varios lugares en YouTube también, hay varios videitos que hasta te lo leen el catecismo, ¿no? Te lo explican con chubis súper largos, pero tal vez vale la pena ahondar y profundizar. La próxima clase estamos entrando ya a los sacramentos, ¿no? Hemos dicho que para cumplir la ley de Dios y vivir lo que creemos, los sacramentos son... Dios nos ha dejado los sacramentos, ¿no? Entonces vamos a entrar la siguiente semana, vamos a hablar de los sacramentos de iniciación, que son el bautismo, primera comunión y confirmación. Y la siguiente hablaríamos de los de sanación y la siguiente los de misión. A ver si nos da el tiempo juntos con los de sanación. Vamos a ver. Se me va muy rápido el tiempo aquí en el Zoom, no sé por qué. Pero bueno, espero no estar muy voltera. Ustedes me dirán algún rato, critíquenme por favor. Y cualquier duda, cualquier pregunta, por WhatsApp también podemos compartir, ¿ya? Gracias a todos por estar esta noche. Y nos vemos Berito. el sábado. Hasta el sábado, Berito. Gracias, Melito. Chao, Berito. Chao, Berito. Un abrazo. Igual, gracias. Cuídense mucho. Nos vemos.